De acuerdo con nuestro modelo de comportamiento, vamos a explicar la conducta del consumidor analizando el proceso de decisión de compra, que es el eje central de dicho modelo. El proceso de decisión de compra está formado por una serie de etapas o fases secuenciales cuya importancia, intensidad y duración dependen del tipo de compra que se efectúe. El objetivo de este proceso es satisfacer una necesidad. Este proceso está formado, por tanto, por todas las decisiones que toma el consumidor desde que siente una necesidad hasta que compra un producto, lo consume y evalúa su decisión de compra, tal y como podemos ver en la diapositiva. El proceso y, en consecuencia, las etapas que lo componen es más o menos largo en función de la complejidad de la compra. Así, no hace falta mucha información para comprar sal, mientras que cuando vamos a realizar un viaje sí que esta información es muy necesaria. La decisión de comprar puede ser muy sencilla si tenemos claro el lugar de compra, pero muy complicado cuando podemos elegir. Además, la publicidad y las campañas de promoción nos pueden hacer dudar y puede que aplacemos nuestra compra efectiva. Antes de explicar cada una de las fases que constituyen el proceso de decisión de compra, hay que realizar las siguientes consideraciones. Primero, pueden intervenir diversos agentes: el iniciador, el influenciador, el decisor, el comprador y el usuario. Segundo, las fases del proceso de decisión no tienen que ser necesariamente en secuencia lineal. Hay procesos que se dan de forma simultánea o incluso se vuelve a fases anteriores. Tercero, no todas las decisiones de compra tienen el mismo nivel de complejidad. Dependen del tipo de producto y del nivel de implicación del consumidor. Cuarto, el proceso de decisión está condicionado por los factores internos y externos. Quinto, también está muy influido por las actividades de marketing desarrolladas por las empresas. Y sexto, el proceso de decisión no solo incluye el producto, sino también otros aspectos como el lugar de compra, la forma de pago, la información a buscar, los criterios de decisión, etc. Lo importante del proceso de decisión de compra no es el número de fases ni el orden de cada una de ellas, sino que consiste en un proceso motivado en el que existen una serie de objetivos que hay que lograr por medio de la compra y el consumo de productos. Los consumidores recibimos estímulos y empezamos a procesar la información que proviene de los mismos, y al mismo tiempo recibimos influencias que provienen de los factores externos e internos. Todo ello provoca el reconocimiento por parte del consumidor de que existe un problema o necesidad que hay que resolver a través del proceso de decisión de compra. Como sabemos, el origen de una necesidad se debe a la aparición de una carencia. Y dado que los recursos son insuficientes, las personas tenemos que elegir qué productos comprar y dónde comprarlos. La percepción de una necesidad no satisfecha y que deseamos satisfacer da comienzo al proceso de decisión de compra, siempre y cuando consideremos que se puede resolver con la compra y consumo de un producto. Por lo tanto, el reconocimiento del problema responde a una diferencia percibida entre el estado ideal y el estado actual que impulsa a una determinada actividad o proceso de decisión. ¿Pero qué son el estado ideal y el estado actual? El estado ideal es la forma en que podemos imaginar o esperar una situación deseada. Por su parte, el estado actual es la situación real en la que nos encontramos y la percepción que tenemos de la misma. Por tanto, según la definición, cuanto mayor sea la brecha entre el estado ideal y el estado actual, más interés y esfuerzo pondremos en eliminarla. Con respecto a las necesidades y el problema que éstas generan, se puede decir que el problema per se plantea o puede plantear soluciones muy sencillas o muy complejas. En segundo lugar, el consumidor no es siempre consciente de que tiene una necesidad, por lo que puede necesitar un estímulo externo, y aquí es donde entran las promociones y la publicidad que están encaminadas a informar de estos aspectos. En tercer lugar,
los consumidores también pueden anticipar sus necesidades en el sentido de que pueden realizar sus compras antes de que surja el problema. También puede suceder que los consumidores compren productos que no necesitan, como el tabaco, o necesiten algo que no desean comprar, como sucede con el seguro del coche. En muchas ocasiones existen factores externos que condicionan la compra, como por ejemplo el poder adquisitivo. Otro factor externo muy importante es la norma social que limita los deseos de las personas. Y finalmente hay que decir que otras veces existen condicionantes relacionados con la autoridad o con objeciones de conciencia, que son normas voluntarias que las personas aceptamos. Y por último, también podemos estar incapacitados. La segunda fase del proceso de decisión de compra es la búsqueda y adquisición de la información. La búsqueda de información es la etapa en la cual el consumidor está lo bastante estimulado para buscar más información y lo puede hacer a través de su memoria o buscando en el entorno. Antes de continuar, es preciso indicar que esta etapa discurre de forma paralela a la siguiente, que consiste en la evaluación de las alternativas, ya que realmente, al mismo tiempo que conseguimos información para solucionar un problema o satisfacer una necesidad, también evaluamos las alternativas posibles actualizando nuestros conocimientos, nuestros gustos, nuestras preferencias y nuestras actitudes hacia productos, marcas y establecimientos. En ambas etapas del proceso tenemos como objetivo conocer los siguientes aspectos: las alternativas suficientes para continuar con el proceso de decisión, las características o atributos que sirven para poder realizar comparaciones entre productos, marcas o establecimientos, y finalmente la medida en que cada alternativa ofrece cada uno de los atributos anteriores. La información que el consumidor necesita para eliminar la discrepancia entre su estado actual y su estado ideal se puede obtener a partir de dos niveles, un nivel interno y un nivel externo. En la diapositiva se puede ver cómo es el proceso de búsqueda de información. El primer paso se realiza a nivel interno y en la mayoría de los casos de forma no consciente y consiste en una búsqueda de información basada en la experiencia, en el aprendizaje resultado de la anterior, el conocimiento y la memoria donde se almacenan los tres anteriores. Como consecuencia de esta búsqueda interna se pueden dar tres resultados. En primer lugar, la información obtenida es suficiente y satisfactoria, por lo que puede continuar el proceso de decisión de compra. En segundo lugar, la información obtenida nos indica que es imposible resolver el problema, por lo que el proceso se detiene y es preciso replantear el problema de forma diferente. Y en tercer lugar, la información suministrada, gracias a nuestro conocimiento y experiencia, no es suficiente, por lo que será necesario pasar al segundo nivel, es decir, la búsqueda de información a través de fuentes externas. Este proceso de búsqueda externa se puede desarrollar a través de fuentes controladas o no controladas por las empresas, tal y como veremos a continuación. Y como consecuencia del mismo se pueden dar dos resultados. En primer lugar, que el proceso de decisión de compra se detenga porque no hemos encontrado una alternativa válida pese a tener suficiente información, o bien hemos comprobado que no hay diferencias entre el estado actual y el ideal. Y en segundo lugar, que gracias a la información obtenida podemos continuar con el proceso de decisión. En definitiva, la búsqueda de información puede llevarse a cabo de dos formas: la búsqueda interna, que se realiza a partir de nuestra propia memoria, y la búsqueda externa, que se lleva a cabo mediante la información procedente del entorno, la familia, los amigos, los vendedores, la publicidad, etc. Las fuentes de información se pueden clasificar en función de dos criterios. Por un lado, el control que tiene la empresa sobre la fuente, y por otro, el tipo de fuente. En lo que se refiere al control que tiene la empresa sobre la fuente, puede tratarse de información comercial o puede ser suministrada por terceros, incluidos los organismos públicos de información al consumidor.
y en lo que se refiere al tipo de fuente puede ser personal o impersonal. De acuerdo con esta clasificación se puede representar una tabla o matriz de fuentes de información del consumidor como la que podemos observar en la diapositiva. Así, las fuentes de información personales abarcan algo más que las experiencias propias del consumidor con el producto, ya que por un lado incluyen también la posibilidad de recurrir a los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, expertos, etc. Y por otro, procede de los vendedores y los distribuidores. En relación a estos últimos, los consumidores obtienen mucha más información en los establecimientos comerciales y pueden visitar una o varias tiendas dependiendo de si el producto es de consumo inmediato o duradero. Por otro lado, las fuentes de información impersonales suministran información a través de los medios no personales como la publicidad, Internet, la publicidad en el lugar de venta y medios especializados. Cuando la información suministrada proviene directamente de la empresa vendedora, se trata de información controlada. Esta información es suministrada por los vendedores, la publicidad, las promociones de ventas, los folletos, la página web de la empresa, etc. Esto no significa que toda la información que sale en los medios sea controlada por la empresa, de tal forma que podemos encontrar lo que se llama publicity o el buzz marketing en la red. La propaganda o publicity es la información difundida por los medios de comunicación de masas en forma de noticias, reportajes, comentarios, entrevistas, etc., con el objeto de transmitir la imagen de un producto o la empresa en su conjunto. En este caso, el medio de comunicación controla el mensaje que se transmite y además la empresa no paga por el espacio ocupado. En cuanto al buzz marketing, consiste en la difusión de mensajes o rumores e intercambio de información entre internautas a través de foros, redes sociales, blogs, etc. En cualquier caso, cuando la información es controlada por la empresa, solamente se suministra aquella que resulta favorable o de interés para la misma, con el objetivo de persuadir al consumidor, y en consecuencia su credibilidad es menor. Por último, la información que no suministra la empresa es información no controlada y proviene de los medios de comunicación generales como televisión, prensa, internet, etc., especializados como las revistas especializadas, informes independientes, etc., y la comunicación interpersonal que proviene de amigos, compañeros, socios, familia, etc. Como podemos ver en la diapositiva, dentro de la información no controlada existen publicaciones de organismos públicos y asociaciones de consumidores. También encontramos la información ofrecida por los distribuidores o intermediarios comerciales, que no debemos confundirlos con los vendedores, ya que estos trabajan para la empresa a cambio de una contraprestación. Los distribuidores no trabajan para la empresa, aunque tienen un interés común con esta, la venta de productos. Sin embargo, normalmente también venden productos de la competencia. En lo referente a la información no controlada disponible en Internet, hay que destacar que cada vez es mayor su uso debido a su bajo coste. A pesar de su utilidad, hay que tener cuidado, ya que muchas veces esta información está sesgada y es interesada. Así, por ejemplo, es bastante común que las empresas paguen a los influencers para que hablen bien de sus productos en blogs o redes sociales, por lo que se trata de información controlada. Como ya hemos comentado, el tipo de producto y el nivel de implicación son determinantes en la decisión de compra. Así, cuando las decisiones de compra son rutinarias o habituales, no es necesario recoger más información que la que proviene de nuestra memoria. Igualmente, cuando se trata de decisiones sencillas, tampoco es necesario emprender un proceso de búsqueda de información más allá de lo que sabemos o podemos obtener en el punto de venta. Sin embargo, las decisiones complejas requieren buscar información más allá de nuestra memoria y por ello recurrimos a otras fuentes externas. Pero el tipo de producto y el nivel de implicación no son los únicos factores. A continuación vamos a explicar cuáles son los factores que determinan que el proceso de búsqueda externa sea mayor o menor. Para ello nos vamos a apoyar en la diapositiva, que distingue entre factores situacionales,
factores personales y factores del entorno del mercado. En lo referente a los factores personales, dependen de la motivación y la capacidad para buscar información, y determinan el esfuerzo y las características del proceso de búsqueda de la misma. En lo referente a la motivación, dependen del nivel de implicación, el riesgo percibido, la relación costes-beneficios percibidos, la tendencia al shopping y la actitud frente a la búsqueda. Cuanto mayor sea el nivel de implicación en la compra o con el producto, el proceso de búsqueda va a ser más complejo, ya que la necesidad de consultar diferentes fuentes de información va a ser mayor. Cuanto mayor sea el riesgo percibido en la compra, las acciones de búsqueda serán más complejas. Definimos el riesgo percibido como la incertidumbre o duda respecto de las consecuencias que pueden derivarse de la compra, del uso y del consumo de los productos. Este riesgo puede derivar de dudas sobre cómo funcionará el producto, del riesgo financiero de la compra, del riesgo físico debido al uso y consumo y del riesgo psicológico y social. Por otro lado, la relación beneficios-costes percibidos hace referencia a que la búsqueda de información también es mayor cuando percibimos que los beneficios de dicha búsqueda van a ser superiores a los costes asociados a la misma. En muchos casos, creemos que realizaremos una compra mejor si buscamos más información, ya que esto supone tener mayor certidumbre y confianza en conseguir más valor por menos precio. Para muchos consumidores, otra situación en la cual los beneficios superan a los costes percibidos es ir de shopping o de tiendas. En este caso se disfruta buscando y mirando diferentes productos antes de comprar, bien sea por el placer que se obtiene o por la esperanza en conseguir un mejor producto o precio. Finalmente, hay consumidores que consideran un fastidio buscar información y otros que presentan actitudes más favorables hacia la búsqueda. En cuanto a la capacidad, depende del conocimiento y la experiencia del consumidor, de factores sociodemográficos como la edad, el nivel de renta, el nivel de estudios y la habilidad para buscar a través de Internet. Un elemento muy importante que determina la búsqueda de más información es la experiencia y el conocimiento que hemos desarrollado en relación con productos, marcas y establecimientos. Al principio, el conocimiento favorece la búsqueda, si bien a medida que el consumidor se vuelve más experimentado, confía más en la información de su memoria. También existen investigaciones que relacionan características o factores sociodemográficos con la búsqueda de información. Así, parece ser que con la edad nos volvemos más perezosos, confiamos más en nuestra memoria y somos más fieles o leales a las marcas y productos, incluso a los establecimientos. De la misma forma, una mayor renta determina un menor nivel de búsqueda, una mayor sensibilidad a las subidas de precios y el riesgo asociado a las compras. En cambio, cuanto mayor es el nivel de formación, parece ser que mayor es la búsqueda de información. Finalmente, cuanto mejor es la habilidad para buscar en Internet, mayor es el proceso de búsqueda, ya que el objetivo es encontrar los mejores productos a los precios más bajos. En cuanto a los factores situacionales, determinan la complejidad del proceso de búsqueda y guardan relación con la situación específica de cada decisión. Estos factores son, en primer lugar, la cantidad de información disponible. Así podemos encontrar una gran cantidad de marcas y establecimientos que nos permite disponer de mucha información. Además, la cantidad de información depende del tipo de sector y producto. En sectores donde existe mucha competencia, la información disponible es mayor. También es importante la calidad y dispersión de la información disponible. Si la información está muy dispersa o en formatos diferentes, será más difícil y costoso adquirirla y procesarla. Por el contrario, si el formato es homogéneo y estructurado para los mismos productos, se reduce el esfuerzo y por tanto se facilita la búsqueda. También la amplitud de la búsqueda depende del tiempo disponible que pueda dedicarle el consumidor. Finalmente, Internet favorece el proceso de búsqueda gracias a la gran cantidad de información que suministra. Aunque en muchos casos la información esté muy dispersa, el coste de reunirla es bajo y para ello se utilizan los famosos buscadores. También
Hay que destacar, por último, los factores del entorno de mercado que tienen que ver con los atributos o características del producto, pudiendo destacar los siguientes. En primer lugar, la diferenciación. Cuanto mayores sean las diferencias entre los productos, más información necesitarán tener los consumidores para tomar una decisión. En otras palabras, el beneficio esperado de la búsqueda será mayor cuanto mayor sea la diferenciación. Otro factor determinante es la diversidad de precios existentes para muchos productos y más aún cuando hay diferenciación. En este caso, el riesgo percibido es alto y el beneficio de una búsqueda más profunda es evidente. En tercer lugar, si las características del producto cambian, el consumidor tendrá que realizar un esfuerzo añadido para entender dichas mejoras. Por otro lado, cuanto mayor es la estabilidad del producto a lo largo del tiempo, menor es la necesidad de buscar nueva información. Por último, cuanto mayor es la cantidad de establecimientos donde comprar y su accesibilidad, la probabilidad de buscar más información es mayor. Además, si existen diferencias de precios entre establecimientos, la posibilidad de conseguir un ahorro derivado del proceso de búsqueda será mucho mayor y por tanto se estimulará la búsqueda. A continuación vamos a explicar la tercera fase del proceso de decisión de compra del consumidor, que es la evaluación de todas las alternativas posibles para finalmente quedarnos con una. Como ya sabemos, esta fase de evaluación de las diferentes alternativas se desarrolla de forma paralela a la anterior de búsqueda de información. Es decir, no son dos procesos separados, sino un solo proceso en el que interpretamos, evaluamos y almacenamos la información al mismo tiempo que la vamos adquiriendo. El consumidor utiliza la información almacenada para evaluar las diferentes opciones entre las que elegir y con este fin concederá diferentes grados de importancia a diferentes atributos según sus necesidades o sus deseos. Para entender esta fase de evaluación de las alternativas es necesario explicar tres conceptos claves: los criterios de evaluación, las alternativas posibles y los procesos y reglas de decisión. Los criterios de evaluación guardan relación con los gustos y preferencias de los consumidores. Las alternativas posibles son las opciones que tienen la posibilidad de ser compradas o elegidas finalmente. Y los procesos y reglas de decisión son muchos, algunos son más complejos que otros y sirven para actualizar el conocimiento que tenemos de las diferentes alternativas y para renovarlas. El resultado de dicho proceso es la alternativa preferida. Un criterio de evaluación es un atributo o dimensión utilizado por los consumidores para valorar o evaluar las diferentes alternativas que van a componer el conjunto considerado. Para entender mejor la importancia de los criterios de evaluación, es muy importante realizar las siguientes consideraciones. Los criterios pueden ser diferentes para cada categoría de producto. Así, no es lo mismo la elección de un coche que la elección de un ordenador, ya que los atributos a valorar son muy diferentes. Existen unos criterios comunes a la mayoría de los productos, en concreto el precio, la marca, la garantía, la calidad, el país de origen del producto, etc. Además, la mayoría de los productos poseen una combinación de atributos funcionales y emocionales. Y también hay que advertir que el precio, la garantía, las condiciones de pago o la atención postventa pueden estar asociados al producto o a la marca concreta, pero en muchos casos pueden depender del establecimiento de venta. Evidentemente, los criterios de evaluación y su número son diferentes para cada consumidor y para cada producto, si bien los tres criterios más utilizados son el precio, la marca del producto y el país o lugar de origen del producto. El precio, de hecho, cuando las alternativas son muy parecidas entre sí, es decir, hay muy poca diferenciación, es determinante en el proceso y en la elección final. En cuanto a la marca, gracias a ella, los consumidores son capaces de organizar mejor la información en su memoria. Y en cuanto al país o lugar de origen del producto, hay que saber que para algunos productos su procedencia es muy útil como criterio de decisión, como por ejemplo los relojes de precisión suizos, los automóviles alemanes, el sol y la playa españolas, el champán francés,
etc. En lo que se refiere a las alternativas posibles, hay que decir que la definición y aplicación de los criterios de evaluación determinan las alternativas que tienen alguna probabilidad de ser compradas. Por otro lado, como ya sabemos, cuando un producto o una marca forma parte del conjunto evocado o considerado, la probabilidad de ser elegido es mucho mayor. No obstante, la información obtenida en el proceso de búsqueda y evaluación puede hacer que se consideren otras alternativas no tenidas en cuenta al principio. Esto sucede, por ejemplo, cuando no hemos encontrado ninguna alternativa que nos convenza. Finalmente, el proceso de evaluación es un mecanismo de integración de información y criterios de evaluación sobre los valores que las alternativas muestran en las diferentes dimensiones consideradas, que se va reduciendo hasta dar con la mejor alternativa. Las reglas de decisión determinan el proceso a través del cual los consumidores tomamos una decisión, es decir, el proceso por el que seleccionamos la alternativa final. Evidentemente también es un proceso individual, por lo que es diferente para cada persona, producto y situación. En cuanto a las reglas de decisión, hay que realizar las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, la naturaleza y variedad de las reglas de decisión es muy amplia y varía entre reglas y procedimientos muy básicos hasta otros mucho más complejos que requieren un mayor esfuerzo cognitivo. En segundo lugar, el proceso de deliberación depende de factores individuales, ambientales y situacionales. Y finalmente, lo más habitual es que los consumidores combinemos procesos simples para llegar a una elección final. En este apartado vamos a explicar la cuarta fase del proceso de decisión de compra y toda una serie de cuestiones que se plantean cuando se lleva a cabo la compra efectiva. En esta fase, el consumidor realmente compra y consume el producto elegido, aunque en principio parece una acción sencilla porque se supone que previamente nos hemos informado bien y estamos seguros de la elección definitiva. Sin embargo, siempre se asume el riesgo de no acertar y por lo tanto de quedar insatisfecho. Después de elegir la alternativa más adecuada, se forma la intención de compra del producto y se planifican los pasos para efectuar su compra. En esta fase se tienen que decidir varias cuestiones tales como comprar o no comprar, cuándo comprar, cómo pagar y qué comprar y dónde comprar. Llegado el momento de realizar la compra efectiva, se plantea la decisión de comprar, pero puede ocurrir que tras la búsqueda y evaluación de alternativas no nos decidamos a comprar el producto por diferentes motivos, el primero de los cuales es que no se identifique una alternativa lo suficientemente aceptable. Por ejemplo, la decisión de comprar una motocicleta eléctrica con la intención de contaminar menos puede suscitar tantas dudas que finalmente se decida no comprar. El segundo de los motivos es que se haya producido un cambio en las motivaciones, necesidades o problemas del consumidor. Siguiendo con nuestro ejemplo, se puede decidir no comprar la moto porque necesitamos reservar el dinero para reparar el suelo de la casa donde vivimos. Otro motivo es que hayan cambiado las circunstancias personales o del entorno del consumidor. Por ejemplo, han puesto en servicio una línea del tranvía, por lo que ya no necesitamos la moto y que al igual que la moto eléctrica no contamina. El cuarto de los motivos es que percibimos que necesitamos información adicional. Así, por ejemplo, puede que no estemos seguros de la autonomía de la moto eléctrica, de dónde se podrá cargar la batería, de cuánto costará, etc. Y finalmente, el quinto de los motivos es que las alternativas elegidas no estén disponibles. En nuestro ejemplo, puede ocurrir que la moto que hemos elegido solo se venda en Suecia y que haya que desplazarse para comprarla con el problema que esto conlleva. En lo referente a cuándo comprar, puede ser que retrasemos la compra por diversos motivos e incluso puede que este retraso conlleve definitivamente no comprar el producto que teníamos decidido. Existe un estudio realizado por Greenleaf y Lehman con el objetivo de identificar las razones por las cuales los consumidores aplazan la compra o bien no cierran la compra de una amplia variedad de productos de carácter duradero como electrodomésticos, muebles, ordenadores, etc.
Sus resultados se pueden ver en la diapositiva. Así, por ejemplo, entre las razones para aplazar la compra se pueden citar la necesidad de tener información adicional, no poder permitirse la compra en ese momento, la inseguridad sobre si realmente se necesita el producto, el miedo a equivocarse por si se toma una decisión equivocada, el riesgo financiero y monetario de una mala compra, etc. Entre las razones para no terminar de cerrar la compra, el estudio de Greenleaf y Lehman indicó, entre otras razones, decidirse por otra alternativa diferente en el último momento, no encontrar el momento para comprar el producto, el hecho de que la necesidad haya caducado, no encontrar el producto a un precio bajo o atractivo, estar cansado de ir de compras o no encontrar un establecimiento adecuado. Dado que comprar supone una transacción económica, el consumidor y el vendedor deben ponerse de acuerdo en la forma de pago, en cómo pagar, de tal manera que se puede pagar en efectivo, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, a plazos, con cheque nominativo al portador o bancario, con tarjeta monedero, mediante pago electrónico, contra reembolso, mediante pago por transferencia bancaria, etc. Una tendencia del consumidor moderno actual es la utilización de la tarjeta de crédito en lugar del pago en efectivo, y otra tendencia es la utilización de Internet como forma de compra en sustitución de los canales tradicionales de venta. Otro aspecto muy importante hace referencia a las condiciones de financiación, ya que en las compras, donde el precio es elevado, estas condiciones son un factor determinante para la elección final. Por último, destacar la relevancia y evolución al alza que en los últimos años está adquiriendo el comercio electrónico, el llamado e-commerce. Y en este sentido hay que decir que la forma de pago preferida por los consumidores para las compras a través de Internet es la tarjeta de crédito frente a otros medios como el pago contra reembolso o las transferencias bancarias. La última cuestión relevante en lo que se refiere a la decisión de comprar es qué comprar y dónde comprar. Aunque el qué comprar debería estar resuelto gracias a la evaluación de las alternativas realizadas en la fase anterior, es posible que en el momento de la compra se produzcan diferencias entre la alternativa elegida y la alternativa preferida. Por otro lado, en la mayoría de las ocasiones los consumidores somos libres de elegir el lugar o establecimiento donde comprar. El proceso de decisión de compra no termina con la compra y consumo del producto, ya que los consumidores emprenden una acción adicional después de la compra basándose en su experiencia, en su satisfacción o insatisfacción. También en esta etapa se origina lo que se conoce como disonancia cognitiva o disonancia cognitiva, que es la incomodidad del comprador causada por el conflicto posterior a la compra. También hay que advertir que la satisfacción continuada puede dar lugar a la lealtad de marca. Por último, hay que indicar que la complejidad del proceso de compra depende, entre otros, de la naturaleza del producto que se va a comprar y de las características personales de los individuos, entre otros factores. Pero, en general, cuando se trata de compras de bienes con alta implicación, el proceso será más largo y complejo, ya que esos bienes son importantes para el consumidor. Por otro lado, será más corto y sencillo en las siguientes circunstancias. Cuanto menos importante sea la compra, cuanto mayor sea la experiencia previa que posee el consumidor, cuanto mayor sea el conocimiento de las alternativas posibles, en compras repetitivas, habituales o por inercia, cuando la compra tiene un alto componente de impulsividad y cuando el precio es bajo.